Bienvenidos a Sendero del Corazón. Yo soy Stephanie Chávez. Gracias por estar aquí. Creemos y creamos tus ideas. Somos una creadora de contenido lista para impulsar tus proyectos. Dita Frecuencia Digital. Hola, bienvenidos a otro episodio de Sendero del Corazón en este nuevo año 2025. Es una nueva oportunidad, ¿no? Como les comentaba en el episodio de 2024 de Año Nuevo, pues realmente, si bien no es como un calendario hecho para nuestra ciclicidad, para nuestras necesidades, lo real es que también se mueve un montón de energía, ¿no? Hay un montón de energía colectiva pulsando hacia querer ser una nueva versión, ¿no? 2025, nuevo yo, ¿no? Es un nuevo año, nuevo yo. Y bueno, espero que estés sintiendo esta energía como impulso, pero al mismo tiempo que estés permitiéndote sentir lo que tenga que ser sentido, ¿no? Y nuevamente, gracias por estar aquí, por estarte dando el tiempo en tu hogar, en donde estés, en este nuevo año, de seguir sintonizando con este proyecto, con este podcast, con esto que hay queriendo comunicar. Y en lo personal, pues yo sí me estoy sintiendo como en esta observación, en este invierno interno de lo que está solicitando ser soltado en mi interior, en lo que proyecto, en lo que quiero, en lo que creo, porque es también bien importante esto, ¿no? El permitirnos la pausa. Es realmente bien importante, es revolucionario, es un regalo la pausa que viene a mostrarnos realmente con qué seguimos estando alineadas, con qué seguimos estando alineados, porque pues decimos esto, ¿no? Nuevo año, nuevo yo, pero al mismo tiempo no queremos soltar nada muchas veces o queremos seguir sosteniendo todo. Y si realmente queremos ser una nueva versión, pues tenemos también que ser capaces, realistas y confiados en soltar lo que está pidiendo ser soltado. No necesariamente porque ya no nos agrade, porque hay muchas cosas que nos van a seguir gustando toda la vida, pero a veces podemos sentir esta energía que nos está empujando hacia otro camino, y podemos tener esta o resistencia o el miedo, ¿no? ¿Y si no es por ahí? ¿Y si me equivoco? Entonces realmente pues es re importante permitirnos ir adentro a pausar para que ahí puedan hacer la pausa, para que ahí puedan hacer la confianza, para que ahí nos recordemos sostenidas, para que ahí recordemos qué pulsa en nuestro ser, como hicimos en la meditación de Nuevo Año, el deseo, ¿no? A mí me gustaría, o es entre mis prioridades, cuidar más de mí, de mi sistema nervioso, de mis necesidades, pero también el crear desde el deseo. Entonces esto que yo platico con ustedes no es algo que, bueno, yo ya tenga 100% dominado, sino es algo que he venido aprendiendo, pero sigo aprendiendo, ¿no? Soy una constante aprendiz de la vida y sigo aprendiendo, entonces quiero crear este año a través del deseo. Entonces, también la invitación a ustedes a crear este año conmigo a través de sus deseos, a caminar juntas, a caminar juntos, a caminar sintiendo qué pulsa, qué mueve, qué nos está naciendo desde un deseo, ¿no? No desde el debería o desde la necesidad, porque creo que algo que nos va a pedir este año es dejar la necesidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, quiero ir a un lugar, pero no, mejor necesito quedarme a hacer esto. Entonces, movernos más a través del deseo y saber que las cosas van a ser provistas. Pero bueno, de esto se trata también este invierno en el que estamos entrando. Si bien es año nuevo, pues estamos en pleno invierno, apenas estamos sintiendo el frío del invierno, la invitación de ir hacia adentro, el abono de todo lo que estamos permitiendo que se caiga, cómo está abonando esta nueva versión que en primavera, o que a lo mejor tú ya lo estás sintiendo en este momento, pero más adelante puede pulsar por nacer. Entonces, pues es buen momento para encender el fuego interno. Las diosas como Bridget es una diosa celta con la que estuve conectada hace tiempo, y ella es la encargada de traer el calor al hogar, sobre todo en épocas de invierno, ¿no? Es cuando más. Entonces este calor de hogar es bien importante sembrar cuando hace frío afuera, sembrar nuestro calor interno, ¿no? Prender este fueguito y que este fueguito nos ayude a
a crear, a transmutar, a descrear, a transformar y a todo lo que queremos y está pulsando por nacer de nosotras, porque cada una de nosotras trae algo ahí adentro, algo adentro que quiere ser creado, que quiere nacer, que quiere compartirse, así como esto que se está compartiendo hoy con ustedes. Entonces, bueno, dicho esto, pues cuéntame, ¿no? Cuéntame con qué energía estás iniciando tu 2025, qué se está moviendo en ti, qué te está pidiendo ser soltado. Y también cuéntame qué estás sintiendo, ¿no? ¿Qué estás sintiendo con sentir el invierno, con la pausa? Si realmente te estás permitiendo esta pausa, este invierno interior, o si te estás resistiendo a él, o qué está pasando en ti, ¿no? Entonces me encantaría saber cómo lo estás viviendo tú, porque bueno, esto es un poco de cómo lo estoy viviendo yo. Y bueno, hoy les quiero platicar en este episodio un poco sobre mi caminar. Un caminar hablando de la pausa precisamente, pausas que yo no conocía y cómo empezó esto, ¿no? Entonces en mi caminar, pues algo que se ha hecho presente y que a mí me ha ayudado en mi evolución son las plantas de poder. Pero bueno, es un tema tampoco que no he tocado todavía tan abiertamente porque me gusta, ¿no? Me gusta sentirlo, asentarlo y hablarlo como desde mi propia experiencia y la profundidad que a mí me ha traído de entendimiento. Entonces, mi caminar, como ya les conté, pues bueno, vamos a ir así en retrospectiva un poco en mi vida contándoles para contar mi propia experiencia, ¿no? Cómo en mi caminar me ha ayudado a transformar y a dar, la realidad es que saltos cuánticos, ¿no? Me ha ayudado a dar saltos cuánticos en mi evolución, que si tal vez lo hubiera logrado, no sé en cuánto tiempo, si tal vez ya pulsaba dentro de mí algo diferente, no sé en cuánto tiempo me hubiera atrevido a escuchar esos llamados. Entonces, pues realmente lo que les compartí, ¿no? Yo vengo de una población pequeña donde mucho tiempo pasaba en un rancho, el rancho de mis papás, donde pasaba muy conectada con la naturaleza. Después fui creciendo, la prepa y la universidad, pues llegué a la ciudad de Morelia. Y en la ciudad de Morelia, ser alguien de rancho no configuraba, ¿no? En realidad tenía que soltar mucho de lo que era, porque incluso puedo decir ahora que creo que me avergonzaba un poco, ¿no? Ser de rancho, no saber tanto. En mi pueblo solo había un cine y de vez en cuando no era Cinépolis ni nada de eso, de vez en cuando lo prendían y un café hasta cuando tuve como 14 años. Antes de eso pues no había nada de eso. Entonces como vida citadina no la manejaba realmente, no sabía por dónde moverme del todo, pero a la vez pues yo no me quería quedar atrás, o sea, yo no quería parecer la niña de rancho que no sabe de nada, ¿no? Entonces de ahí pues me empecé a desconectar mucho de la naturaleza, de mi origen, de mis raíces. Me empecé a desconectar y quería pretender ser alguien más. Estaba en una comunidad de estudiantes de medicina, de científicos, de donde solo importa la ciencia. Entonces pues yo también estaba convirtiéndome en esta mujer científica, donde solo lo que la ciencia nos cuenta pues era lo válido, todo lo fuera de la ciencia, todo pues estaba llena de estigmas, ¿no? Estaba llena de prejuicios, estaba queriendo ser una mujer que realmente no era, y bueno, llegué al punto donde como me hubiera catalogado a mí como fresa, ¿no? Como sush, ¿no? Si me invitaban a acampar era así como, ay no, ¿cómo creen? ¿Y dónde vamos a hacer del baño? ¿No? Entonces llegué a ese extremo, ¿no? O sea, del ser una niña de rancho, me pendulé al no querer reconocer eso en mi vida, ¿no? Entonces estaba en solo la ciencia y esto aproximadamente a mis 22 años, 23 años, empecé a convivir con personas que consumían cannabis, marihuana, ¿no? Que tenían un consumo regular, pero aún para eso, para mí pues era así como una droga intachable que jamás yo iba a probar, porque pues no, o sea, ¿cómo yo iba a probar esas drogas? Y me alejé de ahí e incluso empecé a mirar como con un prejuicio, ¿no? Era como, no, para nada, o sea, como, uy, ¿no? Estos drogadictos ya están perdidos, pobres de ellos. Entonces, incluso pues eso eran mis pensamientos. Pero
pues bueno, la vida siguió suscitando y aproximadamente a mis 24 años, pues la curiosidad llegó, ¿no? Entonces estaba con personas de mucha confianza que amaba mucho y que me ofrecieron. Entonces, en un espacio seguro y todo, y pues dije, bueno, o sea, voy a dar una oportunidad, o sea, la vida es experimentar. Y bueno, ahí fue la primera vez que yo probé el cannabis en combustión, es decir, fumado. Como yo no fumo tabaco, nunca he fumado tabaco, pues la verdad fue una tortura, se me quedó en la garganta, me picó, lo sufrí horrible, tosí, me sentí que me ahogaba, dije, ay, ¿qué es esto? Nunca lo vuelvo a hacer. Pero después de ese periodo de sufrimiento, pues como que empecé a sentir los efectos de la planta en mí, ¿no? Entonces, el sentir los efectos, pues dije, órale, ¿no? O sea, empecé a escuchar la música como, oh, bueno, esto no está tan mal, porque antes de eso, algo que quiero hacer énfasis es que la única droga que yo consumía y que está muy bien vista por la sociedad era el alcohol, ¿no? Alcohol sí empecé a ingerir, más frecuente desde mis 19 años, 18 años, y se había vuelto algo en mi cotidianidad, ¿no? Estaba en un ambiente de médicos y la verdad es que no sé si todos los universitarios, porque no he convivido con todos los universitarios, pero al menos los universitarios médicos pues tendemos a tener un consumo de alcohol muy alto. Entonces a veces era 2 veces por semana, no solo los fines de semana, a veces era solo los fines de semana, pero bueno, en estos estados yo llegaba al estado de embriaguez. Realmente, a pesar de todo, siempre fui como alcohólica consciente, no consciente de que sabía lo que el alcohol estaba haciendo a mi cuerpo, pero de no llegar a esos estados donde alguien me tuviera que cargar o algo, aunque fuera tambaleando, yo me iba moviendo. Pero reconocí estos efectos del alcohol, ¿no? Como cuando ya no puedes hablar, empiezas a decir cosas, a gritar, a sacar como agresión de repente, pues sí, ¿no? A no controlar tu cuerpo. Entonces, cuando yo escuchaba del cannabis, toda mi vida me contaron que los marihuanos roban o asaltan o son los malos los que ves tirados por las calles. Pues yo imaginaba esto. Entonces viene esta sensación de la primera vez que yo consumí cannabis y fue así de, órale, ¿no? O sea, ¿a qué hora me voy a quedar tirada? ¿No? ¿A qué hora me van a dar ganas de robar? No sé, pero era todo lo contrario, ¿no? O sea, yo no quería salir del espacio donde estaba porque me sentía ahí muy segura, pero y a la vez estaba sintiendo la música y luego alguien me dio un dulce a probar y fue como, ¿no? Como que mis sentidos empezaron a expandir, ¿no? Y al expandir mis sentidos, wow, ¿no? Empecé a percibir el mundo desde otra manera. Recuerdo que nos subimos a la azotea e incluso estábamos diciendo que vimos un dragón, ¿no? Fue así tanto como, órale, está un dragón, ¿no? Entonces, realmente fue una experiencia muy grata para mí, ¿no? Tan grata que me ayudó a salir de este estado de prisa en el que yo había mantenido mi ser en mucho tiempo, ¿no? Esto que venía de una niña de rancho, pero también venía de una niña de trauma, ¿no? Donde había sufrido mucho tipo de violencia física, emocional, psicológica, ¿no? Entonces, esto pues había dejado huellas en mí, ¿no? Un sistema nervioso en alerta. Y yo para nada sabía salir de ese sistema nervioso en alerta, ¿no? Siempre estaba en este estado de huida o lucha, viendo hacia todos lados, qué hacer, dónde, ¿no? Dónde va a pasar el peligro, todo esto. Y no sabía salir de ese estado de alerta. Entonces, pues al probar el cannabis fue como que ¡fum!, ¿no? Me desconecté de ese estado de alerta. O sea, fue como que relájate un chingo. Entonces relájate un chingo, pues la verdad me cayó de maravilla, ¿no? Lo disfruté un montón, fue una experiencia muy bonita. Me reí, ¿no? Reí un montón. Y así lo empecé a hacer, ¿no? Con mi pareja de ese momento, mi novio, los dos probamos por primera vez el cannabis y pues lo empezamos a consumir una vez mensual más o menos, ¿no? Y empezó a ser parte como pues de repente, ¿no? Nos queríamos relajar, consumíamos y nos reíamos un chingo, ¿no? La neta es que fue así como, a pesar de que ya llevamos con él algunos meses de relación, como que era una relación todavía muy desde la mente, ¿no? Entonces lo que vino a hacer el cannabis también en nuestra relación fue ¡fum!,
¿no? Abrirme el corazón, ayudarme a quitar esta coraza, una coraza que yo traía puesta por mi historia de vida y porque recientemente acababa de pasar la pérdida de un hombre que amaba mucho, ¿no? De una manera violenta. Entonces yo no quería volver a sentir ese dolor. Entonces traía una coraza que ni siquiera yo sabía que traía y pues bueno, el cannabis me lo vino a mostrar, ¿no? Me dijo, mira, bueno, una, no te sabes relajar, te la pasas en un estado de alerta cabrón. Otra, tienes una coraza que no te permite relacionarte con los demás seres. Te estás relacionando desde la mente y desde ahí pues realmente no existe una relación profunda, genuina, no existe la intimidad. Y 3, pues lo que te enseñaron que es droga no es una droga tal vez, ¿no? Sino puede ser una medicina. Entonces, ¿no? Ahí empezó a explotar mi universo, mi mundo. Y bueno, esto fue, yo estaba como en último año de la carrera de medicina. Obviamente no le podía contar a nadie de mis compañeros porque siempre pues me junté con grupitos, podría decirse éramos los nerds, ¿no? Siempre fui del grupo de los estudiosos de todo esto. Entonces, ¿cómo iba a llegar a decirles que había fumado cannabis, ¿no? A un grupo de amigos científicos. Y bueno, fue algo muy privado para mí. Entonces, después de esto, pues entré al servicio, al internado, al servicio social, seguía consumiendo con regularidad, no tan frecuente, pero sí, de vez en cuando. Y me fui a la especialidad, ¿no? Hice el examen, pasé para cirugía, me fui a la Ciudad de México y en la Ciudad de México, era una ciudad que me alteraba y yo creo que en general nos altera el sistema nervioso a lo máximo, ¿no? Entonces, más la vida del hospital, más todo nuevo, más aprender. Pues la verdad es que yo me sentí, ¿no? Muchas veces sobrepasada, ¿no? Muchas veces lloré en mi cama y diciendo, ¿qué hago aquí? Yo creo que como muchos que perseguimos nuestros sueños, tal vez tú que me estás escuchando ahí, tal vez también has estado en esta situación, ¿no? De decir, uy, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿A qué costo? ¿A qué costo es esto? Pero aún así, pues algo en mí estaba dispuesta a pagar el costo, ¿no? A pagar el costo. Y bueno, después de eso empecé a probar. Llegó a mí la medicina del yoga, ¿no? Empecé a hacer yoga. Y ya cuando empecé a hacer yoga, pues fue otra herramienta que me ayudó un chingo, ¿no? Me ayudó un montón a conectar con mi cuerpo por primera vez. Antes de eso, para mí, la conexión con mi cuerpo era nula. Empezaba a hacer ejercicio, sobre todo Insanity. No sé si has escuchado del Insanity, pero el Insanity, la verdad es que es una manera de ejercitarse donde llegas a tus límites, ¿no? O sea, y no me importaba, no siquiera sabía de mis fases, de mi ciclo menstrual, estaba desconectada de todo, de mi cuerpo, de mi ciclo, de mi ser mujer, al contrario, ¿no? Era algo que repelaba, incluso pues yo creo que por eso estaba siempre entre tantos hombres, ¿no? Me metí a una especialidad quirúrgica donde la mayoría de mis compañeros eran hombres, donde estaba siempre rodeada de mayoría de el género masculino. Entonces yo estaba en esa misma frecuencia, ¿no? Como esto que les cuento, ¿no? Mente científica, carácter, pero a la vez yo ya había probado el cannabis y el cannabis ya había ablandado en mí muchas cosas. Entonces ya entré a un hospital, pues ya llegaba en mí como estas cosas que veía de incongruencia, como ciertas cosas que ya no me agradaban del todo. Y entonces ahí pues otra herramienta, mi refugio, pues fue, como les cuento, el yoga, ¿no? Siempre llegaba del hospital y lo primero que llegaba a hacer era, aunque sea 15 minutos, 10 minutos de yoga, ¿no? Entonces esto realmente me ayudaba a relajar mi sistema nervioso, me ayudaba a volver a este estado de, bueno, estás aquí por una razón, continúa, para todo esto. Y un día acostada en mi cama, estaba leyendo y leí DMT, ¿no? El DMT, y era un artículo donde hablaban de las experiencias del DMT y empezaban a decir, wow, la conexión con Dios, wow, esto, wow, lo otro. Entonces ahí quedó en mí una espinita, ¿no? Entonces, pero realmente nadie a mi alrededor ni siquiera consumía cannabis, mucho menos sabían del DMT, o si sabían pues nadie lo mencionaba. Entonces pues fue algo muy, muy, muy privado. Y en uno de estos momentos de crisis tuve un fin libre del hospital y me fui a Palenque, Chiapas, con mi mejor amiga.
ella estaba por allá, nos encontramos ahí, nos quedamos un fin de semana, bueno, de hecho de un día a otro a Palenque, Chiapas. Y estábamos en Palenque tomándonos unas caguamas, cada una con una caguama, con un calor, disfrutando, rico y todo. Y en eso llega una chica y se nos acerca y nos dice, oigan, ¿quisieran probar el DMT? Entonces yo fue como, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué hablas? Pues yo ya lo había leído, entonces cuando me pasó lo mismo con el cannabis, ¿no? Antes de probarlo, pues decía, ay, no, esa droga debe ser muy peligrosa, pero ya la había probado y lejos de ser peligrosa, había traído la pausa, ¿no? Por eso inicié este capítulo con la pausa. La pausa a mi vida. El cannabis me había enseñado el poder de pausar, de repente decir, ¿no? Relájate un chingo. Y pues la verdad es que me había regalado más de lo que yo podría decir que me hubiera quitado, porque realmente es esto que vuelvo, ¿no? A lo del alcohol, nunca me llevó a un estado de que no me podía controlar, que no podía hablar. Al contrario, mis pensamientos eran más elocuentes, podía pensar más profundo, hablar más profundo, ¿no? Entonces dije, pues bueno, entonces volteé a ver a mi amiga y le dije, vamos, y pues me dijo mi amiga, pues bueno, ¿no? O sea, lo hicimos, ¿no? O sea, y era a cambio de un trueque, ¿no? Entonces ni siquiera como era un costo, sino algo que tengan por truequear, no sé, truequeamos, no me acuerdo, una playera, una gorra, la verdad no me acuerdo qué truequeamos, pero el chiste es que le dijimos a la chica que sí, truequeamos, fuimos a nuestra palapa, a nuestra cabaña, y ahí nos regaló, o bueno, ella forjó un cigarrito de Shanga, que es DMT, ¿no? Entonces, pues bueno, dije, pues vamos, ¿no? O sea, pues, nerviosa y todo, pero no tan nerviosa porque a mí ya me habían llegado las señales que el DMT iba a llegar a mi vida. En ese tiempo ni sabía ver las sincronicidades ni nada, pero algo ya me lo estaba anunciando, ya había leído un poco, pero yo veía a mi amiga y mi amiga sí tenía cara de terror, de nos van a drogar aquí, nos van a dejar tiradas y se van a llevar todas nuestras cosas y todo. Y total que, bueno, nos dijo cómo, nos lo compartió y entonces di mi primera fumada de Shanga, de DMT, y wow, ¿no? Para mí fue así como abrir este mundo, sí, conocer a Dios, ¿no? O sea, de alguna otra forma, más allá de lo que yo sabía de Dios. Porque otra cosa es que yo no, si bien crecí en una religión católica y todo esto, con esta pérdida de este hombre que les conté ahorita, dejé de creer un poco en Dios. Dije, si existe un Dios, ¿por qué se lleva a personas tan buenas, no? ¿O por qué todo esto? O cuando yo estaba pasando este duelo, iba a la iglesia y intenté hablar una vez con un padre y el padre pues solo me mandó a rezar, ¿no? Entonces, para mí había muchas cosas inconclusas en Dios, ¿no? O sea, no entendía quién era Dios, cómo funcionaba, no entendía nada de esto. Y cuando probé este DMT fue como, wow, ¿no? Reconocer a Dios dentro de mí, reconocer a Dios en todo. Fue como una experiencia realmente inimaginable, ¿no? Inimaginable, que vino a ampliar así mi conciencia, mi creación de lo que era Dios, mis sensaciones. Y fue ahí cuando yo sentí, ¿no? Que ya creo les he compartido este mensaje, porque aún así, o sea, estando en este estado, que no perdía conciencia, pero estaba más adentro, más comunicado con el todo, que a mí me surgió preguntar, pero pues, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Entonces fue así, simple sentirlo, eres amor y vienes a dar amor. Punto y final, ¿no? No hubo así como que, ay, tu propósito es ser médico, tu propósito, nada de eso, o sea, eres amor y vienes a dar amor, punto, ¡fum! Y las sensaciones poco a poco empezaron a disminuir. Y como era algo tan pequeñito, en realidad lo que nos compartieron, pues fue solo esa experiencia, ¿no? Ya no pudimos conectar más. Y realmente ya después dándome cuenta, pues quien vivió la experiencia fui yo, porque mi amiga estaba en este estado de nos van a robar, los va a pasar, y no se entregó, no fumó, entonces, ¿no? La medicina iba a llegar a mí de alguna manera y estaba llegando y llegó de la mejor manera, en el mejor lugar, con la mejor persona que pude haber estado, mi mejor amiga. Entonces, pues bueno, ahí si yo ya venía de haber probado esta planta de poder, que es el cannabis, y había probado esta planta de poder que era el DMT, dije, no, o sea, ¿qué es esto? ¿No? Hay más. Y yo sola intencionadamente regresé ese fin de semana, después de ese fin de semana, a la Ciudad de México. Algo en mí se había transformado, yo lo sabía, pero aún así tenía que seguir mi rutina, ¿no? Yo seguí en
en cirugía, pasé a mi segundo año del Hospital de Cirugía en Siglo XXI. Todo iba marchando, pero de repente dije, no, yo quiero conocer más. Y yo, con una búsqueda intencionada, empecé a buscar DMT, encontré lo de la ayahuasca y empecé a buscar ceremonias de ayahuasca en la Ciudad de México. Encontré un espacio, un lugar que me acomodaba y llegué a ese espacio, llegué a ese lugar, no conocía a nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, pero yo ya la había conocido un poco, entonces pues dije, vamos, ¿no? O sea, sé que aquí hay algo para mí. Y así fue, ¿no? Yo iba después a esta ceremonia, después de que acababa de vivenciar como un mes después de un aborto voluntario. Entonces, pues yo imaginaba que iba a ser castigada, pero aún así ahí estaba, ¿no? Entonces, si existe un Dios, me va a castigar, me va a decir, ándele cabrona por portarse mal, porque aparte en la religión que conocí, pues es el Dios que me contaron, un Dios castigador, un Dios que si no te portas bien va a haber consecuencias. Entonces, aún así si yo ya lo había sentido y luego iba después de esto, pues a ver qué me esperaba. Y esto había sido más o menos un poco más de un año después de esta primera experiencia. Y bueno, la verdad es que lo que recibí fue todo lejos de un regaño, ¿no? Fue una conexión con la tierra, con la creación. Entré a un estado donde me sentía en el vientre de la madre, en el vientre de la tierra. Me sentía acogida, amada, resguardada, protegida. Me sentía, abría mis ojos a esta realidad y solo veía flores de la vida. No sé si conozcan la flor de la vida, pero es de esta geometría sagrada y solo veía las flores de la vida entre mí y la realidad, ¿no? Entonces volví a cerrar mis ojos y volví a entrar a este universo, a este mundo. Y wow, ¿no? Wow, viví una experiencia maravillosa nuevamente, ¿no? O sea, un regalo, un apapacho, un reconocimiento. Y bueno, después de esta experiencia, continué con mi vida, entré a cirugía plástica, pero lo que yo no sabía es que ya la medicina, una vez entra en ti, empieza a transformar ya, ¿no? O sea, no podía yo continuar siendo la misma. Es a lo que voy de la pausa inicial que les cuento. No podemos pausar y pretender querer seguir siendo las mismas personas. No podemos decir año nuevo, nueva yo y pretender seguir siendo la misma. Entré a cirugía plástica, intenté continuar con mi vida y pues sí, ¿no? Pero había muchas cosas que ya no me cuadraban sobre la salud. Yo decía, pues esto, la verdad es que ni estamos curando a nadie. Sí había cirugías reconstructivas, ¿no? Donde ayudábamos a la gente, todo esto, pero en la mayoría de los casos era como algo muy paliativo o mucha cirugía estética. Y pues la verdad es que entre más yo me conectaba mediante el yoga, ahora mediante las medicinas, entre más amaba a mi cuerpo, menos le veía el motivo de transformarlo por estándares externos. Y no solo mi cuerpo, sino todos los cuerpos. Entre más empecé a ver la belleza de mi cuerpo, más podía ver la belleza de los demás cuerpos, de los demás seres, de saber que solo, pues esto es pues solo una parte, una pequeña fracción realmente de lo que somos. Y entre más la amamos, pues más nos regala y más le regalamos. Entonces estaba ahí algo bien disonante, ¿no? O sea, chocaba con mucho de lo que estaba viviendo, pero permanecí ahí porque me lo había propuesto, porque iba a ser la gran cirujana plástica, porque, pues bueno, no solo yo, mis papás, muchos tenían este sueño sobre mí y bueno, incluso mi pareja de ese momento, ¿no? Había muchas personas a mi alrededor, maestros, que no habían logrado llegar a cirugía plástica y yo lo había logrado y de una manera, la verdad, bien fácil, ¿no? O sea, ahora lo veo y así se me abrió el camino y ahí estuve en el hospital que quise y todo. Pero ya estando ahí decía, no, o sea, realmente pues esto no está haciendo lo que yo esperaba hace unos años, no me está gustando, pero bueno, me sostengo. Pasó un año entero en lo que yo vuelvo a probar la medicina, que fue en diciembre y al siguiente diciembre la volví a probar. Y pues al volverla a probar, pues otra vez, ¿no? Fue una reconfiguración, un soltar, un darme cuenta, una sanación bien profunda. Y normalmente en los hospitales es en marzo cuando cambias de año y en marzo otra vez cambié a mi segundo año de cirugía plástica, todo bien.
pretendí seguir con mi vida todo ese año todavía. Estamos hablando del 2018. Cuando yo probé por primera vez las medicinas, estamos hablando, me refiero al DMT, es en el año del 2015. Y ya estábamos en el 2018. Y pretendía seguir siendo la misma. Aún ahí pretendía. Y continué ese año, pero ¿qué creen? Que llegó otra medicina, ¿no? ¿Y qué medicina llegó? Pues los cristales. Entonces algo en mí ya se había movido y empecé a buscar, ahí vi algo de un círculo de mujeres en la Ciudad de México, pues me fui a un círculo de mujeres, hablaron de los huevos Johnny, el huevo de obsidiana, y pues bueno, dije, pues bueno, vamos para adentro, ¿no? Entonces los huevitos fueron, por así decirlo, la tercera medicina que llegó a mi vida. Bueno, la cuarta, porque estamos hablando del yoga y todo esto. Y bueno, yo lo empecé a usar pues desde la inconsciencia, pues que por las noches yo no notaba nada, estaba todavía acorazada, tenía que estar acorazada porque si no, no hubiera sobrevivido en ese ambiente hospitalario realmente, ahora lo veo, pero estaba acorazada, la verdad, si no eran cosas fuertes yo no sentía nada, ¿no? Básicamente, ni una intuición bien afilada, ni nada de esto, todos estos sentidos femeninos del oráculo, de todo esto, empezaban a despertar, yo me empezaba a comprar mi primer oráculo, cristalitos y todo esto, pero a la vez todavía como que no sabía ¿a qué le estaba entrando? Entonces yo empecé a usar el huevo Johnny de obsidiana. Eso fue como en mayo. Y para agosto o principios de septiembre yo dije, voy a renunciar, ¿no? Y no solo voy a renunciar a lo que estaba a cirugía plástica. Dije, ya no quiero vivir en esta ciudad, ya no quiero esta pareja y ya no quiero este sueño. Voy a renunciar a todo. Y casi no lo conté con nadie, intenté darle ahí como atisbos a mi mamá de lo que iba a suceder, pero ¿por qué? ¿No? A amistades también me decían, pero ¿por qué? Piénsalo bien, ya te falta tan poco para terminar, ya te aventaste lo más difícil. Y sí, o sea, sí, algo de mi ser decía, sí, tienen razón, pero yo ya no puedo con esto, ¿no? Yo ya era así como un volcán a punto de hacer erupción. Y en este círculo de mujeres que les comento me salió, fue de las primeras veces que saqué una carta de oráculo y me salió una diosa, y la diosa era Pelé, y la diosa Pelé es la diosa hawaiana de los volcanes, ¿no? De erupción. Y de la lava viene la obsidiana. Entonces, no es casualidad, ¿no? Yo ya, ahora que lo ven atrás, digo, no hombre, o sea, en la que me estaba metiendo y ni sabía, ¿no? Pero bueno, renuncié, en diciembre eran mis siguientes vacaciones, renuncié y ya no volví. Ya no regresé, no le dije, no tuve el valor de decirle a mi jefe que iba a renunciar. Yo me iba de vacaciones y ya no iba a volver ni a mis compañeros, ni a nadie. Solamente como 2 personas, mi amiga más cercana de ahí lo sabía, pero de ahí para allá nadie. ¿Por qué? Porque no tenía el valor y no quería que me intentaran convencer de lo contrario. Porque yo estaba segurísima que no quería eso, pero también sabía que no lo iban a poder sentir. ¿Cómo les iba a explicar? Pues es que unas ayahuascas me hicieron cambiar de opinión, y un huevo que me empecé a meter, ¿no? O sea, ¿cómo iba a explicar eso en un mundo científico? La realidad no había forma. Entonces, pues renuncié. Y cuando renuncio, llego aquí con otra pareja y ahí nos recibe un mundo de medicinas. Entonces, justo empezamos a tener como contacto, amistad, mucho con Oninai, que es un grupo que estaba y sigue compartiendo medicina, ayahuasca sobre todo. Y empezamos a tener mucho contacto con la ayahuasca. Entonces empecé a estar aquí y era como cada quincenalmente entrar en contacto con la ayahuasca, ¿no? Entonces fue como un año, bueno, como medio año sabatino, donde este año sabatino fue estar en proceso, y no es como presumir, porque una vez que tú ya entres en un proceso de ayahuasca te das cuenta que no es fácil volver a entrar a otro, o sea, ya sabes a lo que vas, que si está lleno de dicha, de regalos y todo, pues también es una sacudida a creencias, también es una sacudida mucho. Es una reestructuración de lo que eres. Entonces esto que me sostuvo, pues empecé, creo que incluso ahora lo puedo ver y te lo puedo compartir de esta manera, me fanaticé porque yo no había hecho terapia antes de eso, nunca había ido había intentado ir a terapia, pero no con mucho éxito, y pues había encontrado, según yo, la panacea. Yo ya sabía que la ayahuasca ya era la solución a todos los problemas. En ese momento así lo concibía. Tanto era así que yo quería meter a todos a la ayahuasca. No,
todos por una sesión de ayahuasca, porque cómo no, y a todos me refiero a mi familia, a todos, ¿no? Vámonos para adentro todos. Pero la realidad es que me costó luego experiencias duras para darme cachetadas de humildad, donde no, niña, tú no diriges nada, tú simplemente vienes a servir y listo, ¿no? Y no como desde las personas, sino desde el poder de la planta, ¿no? Entonces, pues ahí fui entendiendo. Después, como a los 8 meses, quedé embarazada de mi hijo y entonces me empiezo a tomar un poco la pausa de las medicinas ancestrales. En estas medicinas también pues probé los honguitos y bueno, y después en mi posparto pues también llegué con el tepescohuite y el bufo alvarius, que es sapo. Entonces básicamente, y no tiene mucho, probé también el peyote. Básicamente, la verdad, he probado casi todas las plantas de poder. Aún así, hubo un momento en que en mi posparto todo se empezó a derrumbar, ¿no? Yo, es lo que les digo, creí encontrar la panacea. Dije, uy, ya estoy súper iluminada, ¿no? Todos los demás me quedan cortos, ¿no? Entré en esta frecuencia de un ego espiritual, donde los que no habían probado la ayahuasca no sabían nada y los que la habíamos probado, éramos el top, la élite. Y bueno, llega la vida, llega mi posparto. En mi posparto empiezo a depender del cannabis nuevamente, pero cuando te hablo de depender, es de depender. Yo ya no podía estar un día sin fumar, porque era tanto lo que estaba sintiendo, era una caída así, un abismo, que era la única herramienta que yo en ese momento conocía para sostenerme. Y esto lo comparto desde una honestidad, no para que, pues, invitación a hacerlo, sino desde algo que tal vez intentaría mejorar, ¿no? O lo hago en los acompañamientos que ahora hago, porque, pues sí. Entonces dependí del cannabis, pero me alejé un poco de las plantas de poder. Y mi vida, de todos modos, así empezó poco a poco a desmoronarse, ¿no? Mi pareja, mi relación, todo. Yo empecé a ver todo caer. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿No? ¿Pero cómo si yo estoy en esto? ¿Cómo me está pasando esto? Y pues sí, me tuve que doblegar. Tuve que tocar otro tipo de fondo. Tuve que conocer la humildad. Y tuve que entender que no era la panacea, que era una herramienta más, ¿no? Tuve que entender esto, que las medicinas y las plantas de poder no son la solución, son una herramienta más en nuestro caminar, que usadas con conocimiento, sabiduría y responsabilidad, pues nos pueden ayudar en procesos muy hermosos. Y bueno, mi mundo se derrumba, intento agarrar por donde sea, seguía consumiendo regularmente pues el cannabis. Y llego a la terapia, y terapia, pero en esta terapia pues era como mucho desde la mente, conocer la mente, bueno, a mí me pasó esto, volver a contar mi historia una y otra vez y todo esto. Y salí de terapia y luego me di cuenta, troné con una terapia porque no estaba haciendo mis expectativas, y entonces dije, no, es que yo necesito a alguien más chingón en terapia, no alguien que me alcance mentalmente, porque yo ya les he contado, ¿no? Desde niña sé que tengo una mente muy hábil para recordar, incluso para manipular. Entonces de repente dije, ay, no puede ser, hasta el terapeuta ya lo manipulé. No, entonces dije, no, ocupo a alguien más acá, que me siga los pasos. Entonces yo ya estaba buscando otra terapia cuando llegué a la terapia somática. Y bueno, me adelanté un chingo, pero bueno, ahorita voy a volver a otras cosas para contarles que cuando yo llegué a la terapia somática, que es terapia a través del lenguaje del cuerpo y se basa mucho en la regulación del sistema nervioso y del trauma almacenado en el cuerpo, explotó algo en mí, ¿no? Pero no del mal, sino fue como, wow, ¿esto existe? Esto era lo que yo estaba necesitando. Esto era lo que yo requería y ahora lo veo. Jamás pensé que el cuerpo tuviera tanta sabiduría, tanta información almacenada, jamás todo esto. Y entonces, pues empecé, ¿no? Con esta terapia sin soltarla, y es cuando esto que vi en las medicinas, esto que pude acceder en las medicinas, es como realmente yo ya sabía qué cosas no seguir, pero no sabía cómo crearlo, ¿no? Eso es lo que les hablo, que es una herramienta más. Por ejemplo, las medicinas te pueden mostrar, pues mira, ahorita andas gateando, pero en realidad puedes hasta pilotear un avión si tú lo deseas. Pero si yo toda mi vida he gateado, ¿cómo voy a lograr pilotear un avión? ¿No? Entonces,
es ahí donde la terapia para mí fue y ha sido tan valiosa, ¿no? Y sobre todo la terapia somática, donde empecé a descubrir el sistema nervioso, donde empecé a meterme más a mi propio sistema nervioso, donde fui acompañada y sigo siendo acompañada, sigo en terapia somática desde el amor, donde fui y he ido a reconocer traumas, heridas almacenadas en la memoria de mi cuerpo y que los he podido liberando y con eso se ha liberado un chingo de creencias y mi vida está dando saltos cuánticos. ¿No? Mi vida está avanzando de una manera que ni yo imaginaba, ¿no? Entonces, ay, qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso este caminar y mi experiencia, porque justo hoy es algo que pues me nació y quiero compartirles. No estaba planeado platicarles de esto. La invitada que tenía hoy no pudo llegar. Entonces, pues, a ver qué resulta. Y esto fue lo que está resultando, ¿no? Mi experiencia con las plantas, pero también mi experiencia con otras herramientas y dejarnos ayudarnos, saber que la sanación, yo sé que suena cliché, pero no tiene que ser siempre a través del sufrimiento, del arrastrarnos, también puede sanarse a través del amor, o sea, el amor todo lo sana, realmente es así, y sobre todo nuestro propio amor, pero no sabemos recibir amor. Entonces, para mí la terapia somática pues fue ahí, ¿no? Uno, abrirme a mi propio amor, abrirme a ser sostenida en amor, abrirme espacios, abrir mi cuerpo, empezar a conocer mi sistema nervioso, a empezar a reconocer qué altera mi sistema nervioso, porque un sistema nervioso alterado te va a llevar a repetir una y otra vez la misma historia, a menos que tú vayas reconociendo tu sistema nervioso y vayas diciendo, ah, no, ya te vi, ¿no? No vamos a reaccionar esta vez vamos a responder. ¿Pero cómo puedo responder? Con herramientas que me ayuden a regularme, que me ayuden a ver que el que quiere gritar no soy yo, o el que se enojó no soy yo, es esa niña herida de 3 años que sigue en mí, ese niño herido de 4 años que sigue dentro de mí y que es el que, no, quiere reaccionar. Pero entonces, si yo sé sostener esto, ¿quién va a responder? Es mi mujer adulta. ¿Quién va a responder y decir, a ver, vamos a arreglarlo desde un adulto? Y el empezar a arreglar tu vida desde, no arreglar, a crear tu vida desde un adulto, pues marca la diferencia, porque es ahí donde empezamos a crear realmente. Y las plantas, empecé, el trabajo con las plantas, con plantas de poder, pero esto que les decía, ¿no? Yo tenía un sistema nervioso congelado, yo estaba congelada, ahora lo veo. El sistema nervioso tiene 3 fases de respuesta, que es la conexión social, la segunda es huida y lucha, y la tercera es congelamiento. Y todos podemos andar en los 3, no es que yo siempre esté en conexión social, pero la realidad es que yo ya vivía en un estado de congelamiento. Y hasta ahora me doy cuenta. Entre más conozco el sistema nervioso, me doy cuenta, ¿no? Todos estos años que yo les conté, necesitaban sacudidas tan fuertes, medicinas tan fuertes como son estas, porque si no, no iba a sentir, porque yo estaba congelada, ¿no? A mí me dabas un cacao y decía, ay, qué rico chocolate, pero no hace nada, ¿no? ¿Quién sabe qué se siente? No, no. Tú me dabas un té de albahaca y nada. Y entonces, todo este trabajo pues cada vez me permite sensibilizarme. Mi primer trabajo somático inconscientemente, yo no sabía que los huevos trabajaban somáticamente, es decir, con la sabiduría del cuerpo, fue el huevo Yoni. Y eso empezó a quitar corazas y a mí a llevarme a descubrir la medicina de las plantas, que no necesariamente tenemos que hacer plantas. Esto no es una invitación a que, vete a tomar una ayahuasca ya, ¿no? Ni nada de eso. Es una invitación de mi experiencia y lo que yo tuve que pasar para empezar a reconocer que toda planta tiene una medicina, ¿no? Que así me tome un té de manzanilla, me está otorgando, está vivo, está vivo y me está otorgando eso a mí, me está regalando, es naturaleza ayudando, porque nosotros somos naturaleza, entonces nos estamos ayudando, ¿no? Entonces fui ir reconociendo y ahí empezó a nacer mi amor por la herbolaria, que llevo ya varios años, que me formé, que empecé a practicarla, que cada vez me llega una planta y quiero crear, ahora sentir esta planta en mi cuerpo, porque es esto, es como entramos en comunión con la naturaleza, percibiéndola, sintiéndola, no necesariamente siempre consumiéndola, a veces en unción, a veces haciéndome un emplaste, a veces simplemente oliéndola, ¿no? ¿Quién no huele un romero y dice, ay, ¿no? Me trae claridad mental. Entonces, es esto, ir descubriendo el poder que tiene todo, pero sobre todo también es una invitación a
conocer tu sistema nervioso y saber dónde estás. Porque de acuerdo a dónde estés, es donde vas a requerir, ¿no? Es decir, ahora veo que, por ejemplo, descongelarme de maneras tan abruptas a veces alteraba más mi sistema nervioso. Entonces, tal vez primero a mí me conviene conocer mi sistema nervioso, irme tranquilizando y luego empezar a probar, ¿no? Herramientas que me vayan a ayudar más. Entonces, esta experiencia, pues a mí transformó mi vida, ¿no? Es esto, yo iba a ser cirujana plástica y mírame ahora trabajando con el cuerpo, con las hierbas, con las medicinas, con el toque, con la terapia somática, ¿no? Porque para mí fue tan impactante que en cuanto empecé a ver estos resultados en mí, dije, yo quiero saber más, ¿no? Empecé a investigar, empecé a tomar cursos, empecé a todo, porque digo, no, a mí me interesa. A mí me interesa esta herramienta que a mí antes de la terapia somática no había experimentado estos tipos de sanación sin una medicina. Para mí antes de la terapia somática no sabía la posibilidad de entrar en estos estados de sanación sin el consumo de una planta de poder. Así de simple, ¿no? Entonces la terapia somática cuando llegó y sin una planta de poder y sin esto y simplemente con la conciencia de mi propio cuerpo y una guía adecuada, dije, wow, ¿no? Qué revolución es todo y cuántas herramientas podemos tener. Pues es como esto un poco, es una larga historia hecha corta de lo que he ido caminando y de lo que para mí han sido transformadas las plantas, ¿no? De pasar de rechazarlas, de verlas como una droga, pasé a fanatizarme, a creerlas la panacea, ahora reconocerlas como una herramienta bien hermosa, bien poderosa, pero que sí tienen que tener su indicación, su cuidado y todo, ¿no? Entonces, pues quería compartirles esto transparente, ¿no? Porque cómo llegué aquí, ¿no? Cómo llegué al querer conocer mi cuerpo, cómo llegué a todo esto, pues la verdad es que en mi camino las plantas me reenfocaron, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver con esto que yo les comentaba, ¿no? Fui una niña que crecí en la naturaleza, en el rancho, y me alejé tanto de eso y me fui solo a la parte científica que otra vez, ¿no? Las plantas vinieron a regresarme al centro, a sacudirme, a recordar lo esencial, lo importante. Entonces, esto es una invitación para que este 2025 recordemos lo esencial, y lo esencial es cuidarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, porque desde un cuidado, desde una alineación, todo lo demás es factible, todo lo demás lo podemos crear. Siempre vamos a ser la prioridad, siempre vamos a ser nuestra prioridad, y entre más lo reconozcamos con o sin plantas, con o sin herramientas, que bueno, en la sociedad que vivimos yo creo que todos necesitamos de herramientas, de ayuda, de todo, porque venimos en una sanación de un trauma colectivo. Nuestros padres no pudieron tener terapia, la mayoría de ellos, nuestros abuelos mucho menos, vivían en crear, en hacer otras cosas, pero nosotros estamos teniendo la fortuna de vivir en esta realidad donde es momento de crear nuestros sueños, es momento de recordar que la creación pues es un 80% acá, ¿no? En la energía, en todo, para poder verla materializada en esta realidad. Pero para eso nos lo tenemos que creer, y para eso pues tenemos que estar bien alineadas con la versión que queremos encarnar. Y esta es una invitación en este 2025 a permitirte dejar morir esto que este invierno nos está pidiendo, para que esta nueva versión nazca más auténtica, más alineada con tu deseo, con lo que quieres, con esto, y también a dejarte ayudar, ¿no? A permitirte la ayuda de la manera que para ti resuene. Déjate ayudar con las personas que para ti resuenen, déjate ayudar. Venimos a interconectarnos, y entre más nos dejamos ayudar, más ayudamos también. Entonces es como un dar y recibir constante que enriquece nuestras vidas, que enriquece nuestra evolución y nuestra existencia. Y bueno, pues es un poco esta historia por hoy. Espero que resuene, que mueva fibras en ti, que te despierte la curiosidad, ¿no? Para empezar, de dejarte ayudar, de conocer más de ti, de tal vez a lo mejor experimentar con plantas de poder si nunca lo has hecho, siempre pues con una guía adecuada. Te agradezco mucho por haber escuchado, por estar aquí en un episodio más, por estarme acompañando este 2025. Van a venir muchos temas, entonces quédate por aquí, síguelo compartiendo, ayúdame a llegar a muchos corazones, a resonar esta voz, a
a que vaya creciendo, esta ola de despertar de una conciencia diferente, ¿no? De volver a conectarnos con el corazón. Entonces no olvides suscribirte al canal, darle like, compartirlo con quien amas, con quien no amas, con todas las personas. Siempre que lo comparten, la verdad es que lo agradezco mucho, me ayudan un montón, y cada que se suscriben también. También no olviden seguirme en mis redes, Abrigando la Vida en Instagram y Sendero del Corazón en TikTok. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente semana. Gracias por estar aquí. Te mando un beso y un abrazo. Bello día. Hasta pronto. Este podcast es producido por Dita Frecuencia Digital.